Muy buenas y bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en Mates 3 en el primer examen del 2024 del grado de AD en la UNED. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte, darle un like y compartirlo, ya que con tu apoyo podemos seguir creando más contenido. Comenzamos con la pregunta 1. Estudiar la convergencia de la siguiente serie donde A es mayor que 0. Tenemos esta serie donde el término general es 1 entre factorial de n por n entre a elevado a n. Bien, esto es una serie infinita y para estudiar su convergencia aplicamos el criterio de D'Alembert o también llamado criterio de la razón. También tenemos que saber que el término general, aunque lo hemos dicho, es a su n, que va a ser 1 entre n factorial por n entre a elevado a n. Lo que vamos a hacer mediante este criterio de D'Alembert es lo siguiente. Vamos a calcular un límite que le vamos a llamar L. Va a ser el límite cuando n tiende a infinito de a su n más 1, que ahora veremos cómo se construye, entre a su n. Teniendo las siguientes conclusiones. Si L es menor que 1, la serie es convergente. Si L es igual a 1, este criterio no decide, habría que utilizar otro. Y si L es mayor que 1, pues decimos que la serie diverge. Bien, entonces comenzamos calculando o desarrollando este a su n más 1. ¿Qué es a su n más 1? Pues no es más que fijarnos en el término general y donde figure n, pues vamos a poner n más 1. De manera que aquí tendríamos 1 entre n más 1 factorial por n más 1 entre a y todo elevado a n más 1. Dado que tenemos que calcular este límite, que es a su n más 1 entre a su n, vamos a desarrollar un poco esta expresión, ¿vale? Y simplificarla en la medida que nos sea posible. Bien, entonces vamos a dejar un principio la primera parte de esta expresión, es decir, el 1 entre n más 1 factorial. Y ahora lo que vamos a hacer es desglosar esta fracción de la siguiente manera. Si yo tengo n más 1 entre a elevado a n más 1, es lo mismo que poner n más 1 elevado a n más 1 entre a elevado a n más 1. Y ahora nos vamos a aprovechar de las propiedades que tienen las potencias. Seguimos dejando el primer término de esta expresión tal y como está. Después ya volveremos a él. ¿Y qué vamos a hacer ahora aquí? Pues vamos a aprovecharnos, como he dicho, de las propiedades de las potencias. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a la cuarta? Pues tendría un producto de potencias de la misma base. ¿Qué se hace para operar? Pues lo que hacemos es dejar la misma base y sumamos los exponentes. Quedaría 2 elevado a 7. Pero bueno, lo voy a expresar así como 2 elevado a 3 más 4. Bueno, pues ¿qué tengo aquí? Aquí tengo una expresión que es esta y esta la puedo, digamos, desagregar en 2 elevado al cubo por 2 elevado a la cuarta. Pues entonces aquí aplico esta propiedad, pero en vez de tener números tengo letras. Entonces, ¿qué haría? Pues tendría n más 1 elevado a n por n más 1 elevado a 1. Lo pongo y abajo pues haría exactamente en el denominador lo mismo. A elevado a n por a elevado a 1, que ya no lo pongo. Bien, ahora vamos con el factorial. ¿Qué es un factorial? ¿Cómo calculo, por ejemplo, el factorial de 4? Pues lo calcularía así. Es 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Cómo calculo el factorial, por ejemplo, de 3? Bien, pues el factorial de 3 sería pues 3 por 2 y por 1. Pero ¿qué ocurre con el factorial de 4? El factorial de 4 también lo puedo expresar de la siguiente manera. El factorial de 4 es lo mismo que 4 por el factorial de 3. ¿Por qué? Porque sería 4 y el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, lo cual tendría este mismo desarrollo de productos. Bien, entonces esta propiedad la puedo aplicar a la primera parte que tenemos de la expresión de a su n más 1.
Es decir, que en vez de poner n más 1 factorial, eso sería como el 4 factorial, pues yo puedo escribir n más 1 por n factorial. Aquí n más 1 sería 4, ¿vale? Y n factorial sería el 3 factorial. Y nos podemos preguntar, ¿por qué quiero que aparezca este n factorial? Porque cuando yo haga este cociente de a sub n más 1 entre a sub n, ¿vale? A sub n tiene un n factorial y si el a sub n más 1 tiene un n factorial, pues es probable, más bien seguro, que podamos simplificarlo. Y así eliminamos el factorial de la expresión del límite. Entonces, continuamos. Ahora ponemos la segunda parte de esta expresión, tal y como la desarrollamos antes, entre a elevado a n por a. Y ahora vemos que n más 1 se va con el n más 1. Por tanto, al final nos quedaría n más 1 elevado a n entre n factorial a elevado a n por a. Por lo tanto, ya tengo el a sub n más 1. Pues ahora voy a escribir el límite. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n va a ser igual. A sub n más 1 es n más 1 elevado a n entre factorial de n a elevado a n y por a. Y a sub n más que esto que tenemos aquí. 1 entre n factorial por n entre a elevado a n. Pero a su vez, esto lo podemos escribir como hicimos antes. N entre a elevado a n no es más que n elevado a n entre a elevado a n. Bien, tenemos una fracción entre una fracción. Esto lo podemos dejar como n elevado a n entre n factorial por a elevado a n. ¿Cómo se resuelve una fracción entre una fracción? Pues producto de extremos entre producto de medios. ¿Cuáles son los extremos? N más 1 elevado a n por n factorial por a elevado a n. Este es el extremo y el extremo. Pues es producto de extremos entre producto de medios. Los medios son n factorial por a elevado a n por a y me queda el n elevado a n. Bien, voy a ver si de aquí puedo simplificar algo más. Y ya vemos que efectivamente el n factorial se puede simplificar, además del a elevado a n, que también se simplifica. Por lo tanto, al final, ¿qué nos quedaría aquí? Pues nos quedaría n más 1 elevado a n en el numerador y en el denominador nos queda a por n elevado a n. Esta a es una constante. Por lo tanto, yo la puedo expresar de la siguiente manera. O sea, hemos comido aquí el límite, entonces vamos a escribirlo porque deberíamos hacerlo correctamente. Aquí el espacio para el límite, que todavía no lo hemos calculado. Límite cuando n tiende a infinito, límite cuando n tiende a infinito y aquí límite cuando n tiende a infinito. Bien, entonces podría escribir esto de la siguiente manera. Vamos a este lado, límite cuando n tiende a infinito de, podría poner 1 partido a, que es esta constante, y multiplicando a n más 1 elevado a n entre n elevado. Y ahora, pues bueno, me tengo que dar cuenta de que esto es algo muy famoso en matemáticas, más bien el límite de esto. Pero para eso tengo que expresarlo de otra manera más evidente. Bien, si yo escribo n más 1 elevado a n entre n elevado a n de esta manera, como n más 1 entre n elevado a n, es lo mismo, n más 1 elevado a n y n elevado a n que esta expresión. Y ahora lo que hago es simplificarla un poco. Voy a seguir escribiendo lo que tengo aquí. Vamos a escribirlo bien. Cuando n tiene infinito de
1 partido de A y aquí tendríamos, si yo divido n entre n me da 1 y si divido 1 entre n pues me queda expresado así, 1 entre n elevado a n. Bien, el límite de una constante es la propia constante. Puedo escribir 1 entre n. Y el límite de esta expresión no es más que el número e. Entonces, ¿qué pasa para este ejercicio? Pues que tenemos que saber precisamente eso, que cuando tenemos el límite, cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n, es este límite, ¿vale? Cuando n se hace cada vez más grande, pues se va a acercar al número e, es decir, a 2,7 con muchos decimales. Por lo tanto, aquí tendría que poner que la solución de ese límite es e. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este límite, ¿vale? El término a su n más 1 entre a su n, ¿vale? De esta razón va a ser e entre a. Con lo cual, la solución que tengo, es decir, para saber si es convergente, divergente o no decide, depende del valor que tome a. Sabemos que a va a ser mayor que cero, pero no sabemos si a es igual a e, si a es menor que e o si es a mayor que e. Y dependiendo de eso, pues podemos estar en cualquiera de estas tres situaciones. Bien, por lo tanto, vamos a analizar qué pasaría entonces en esas tres situaciones. Bien, como el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n nos ha dado e entre a, vamos a tener tres posibles situaciones. ¿Vale? Sabemos que a es mayor que cero, ¿vale? Pero o sea, sabemos que a es mayor que cero y después puede ocurrir que a sea mayor que e. Si a es mayor que e, ¿qué pasa? Que el denominador es mayor que el numerador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el límite sería menor que 1. Cuando el numerador es igual al denominador, sería igual a 1. Si el numerador es mayor que el denominador, es menor que 1. Y si el numerador es mayor que el denominador, entonces es mayor que 1. Es decir, en este ejemplo, por ejemplo, podríamos poner, si a es mayor que e, pues tendríamos simplemente, si a es mayor que e, es un 2,7, etcétera, etcétera, y a pues mayor que esto, pues por ejemplo 3. 2,7 entre 3 ya sabemos que nos va a dar un número menor que 1. ¿Vale? Entonces tendríamos, por tanto, que el límite es menor que 1 y concluiríamos que la serie sería, por lo tanto, convergente. Por el contrario, si a es mayor que 0 y a es menor que e, pues por ejemplo, si a es menor que e, pues tendríamos 2,7 con muchos decimales y a es menor que e, pues por ejemplo 2. Entonces 2,7 entre 2 nos daría un valor mayor que 1. Entonces el límite sería mayor que 1 y por tanto en este caso la serie sería divergente. Y por último, siendo a mayor que 0, ¿vale? Pero que nos coincide que a es igual que, es decir, 2,7 entre 2,7, pues tendríamos que L es igual a 1 y aquí el criterio de D'Alembert no decide y tendríamos que utilizar. Entonces, esta es la conclusión que podemos obtener en esta resolución de esta serie. Pregunta 2. Calcular la integral euleriana. Integral desde 0 hasta 1 de x por 1 menos x a la cuarta elevado a menos un medio diferencial de x. Bien, las integrales eulerianas con las que trabajamos son o bien la beta o la gamma, es decir, a través de la función beta o la función gamma. La función gamma siempre tiene una exponencial o bien hay una exponencial evidente en la integral o bien tenemos un logaritmo. No es ninguno de los dos casos, por lo tanto tenemos que suponer que esto se va
ajustar a la función beta. La función beta de parámetros PQ se puede escribir de esta manera: integral desde 0 hasta 1 de x elevado a p menos 1 por 1 menos x elevado a q menos 1 diferencial de x. Entonces tenemos que ir ajustando esta integral hasta que se parezca a esto, ¿vale? Después tendremos x elevado a algo que nos va a permitir calcular p, 1 menos x elevado a algo que nos va a permitir calcular esta q, y bueno, no vamos a tener x porque vamos a hacer un cambio de variable, entonces vamos a tener t elevado a algo que nos permite calcular p, 1 menos t elevado a algo que nos va a permitir calcular q, y después pues, tendremos que la solución de esta integral pasa por ser una función beta de parámetros p y q. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Respecto a lo que es la función beta, lo que nos canta aquí mucho, es decir, lo que desentona en este caso es el x elevado a la cuarta, que debería ser x. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a llamarle a x a la cuarta, le vamos a llamar t. Y lo que vamos a tratar es de hacer o de poner toda esta integral en función de esta variable t en vez de en función de x. Entonces, aquí ya vamos a sustituir la x a la cuarta por t. Pero aquí tendríamos una x. Eso lo podemos conseguir, la x en función de t, simplemente despejando de aquí la x. La x aquí sería pues, t elevado a un cuarto, o si queremos escribirlo pues, en forma de raíz, sería la raíz cuarta de t. Pero mejor ponerla en forma de exponente, o sea, en forma de potencia. Bien, ¿qué más tenemos? Entonces aquí ya pondríamos t elevado a un cuarto. Nos queda el diferencial de x, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener el diferencial de x? Derivando esta expresión. Si yo derivo t respecto a la variable t, me quedaría 1 y tengo que expresar que derivo respecto a t, ¿vale? Escribiendo la diferencial de t. Y aquí derivo x, pues tendríamos en este caso x a la cuarta, su derivada sería 4x al cubo, y como estoy derivando respecto a x, pues pondría diferencial de x. ¿Qué me permite esto? Me permite de aquí despejar diferencial de x, 4x al cubo pasa dividiendo, entonces tendría diferencial de t entre 4x al cubo. Pero sabemos que x es igual a t elevado a un cuarto, entonces esto lo podría escribir como 4 por t elevado a un cuarto y a su vez elevado al cubo. Bien, sigo escribiendo. Ahora tengo aquí una potencia de una potencia. Dejo el 4 como está. ¿Y qué hago con una potencia de una potencia? Multiplico los exponentes. Por lo tanto, me quedaría t elevado a 4 tercios. Y así ya puedo decir que diferencial de x lo puedo expresar en función todo de. Bien, ya tenemos todo listo para escribir esta integral que está en función de la variable x. La vamos a cambiar por todo en función de t. Pero antes tenemos que comprobar los límites de integración de la nueva integral en función de t. ¿Vale? Si siguen siendo los mismos o no, porque si son diferentes, pues obviamente ya no tendría una integral desde 0 hasta 1, que es como definimos la función beta. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí la x va desde 0 hasta 1 en esta integral. Entonces voy a poner que si x es igual a 0, ¿cuál va a ser el valor de t? Pues t va a ser igual a 0 a la cuarta. Y 0 a la cuarta me da 0. Por lo tanto, no cambia este límite inferior de integración. Y por consiguiente también, cuando x es igual a 1, pues que tendría que el valor de t sería 1 elevado a la cuarta, que me da 1, que tampoco ha cambiado. Es decir, tenemos los mismos límites de integración para x que para t. Bien, pues con esto vamos a escribir esta integral. La integral desde 0 hasta 1 de x por 1 menos x a la cuarta elevado a menos un medio diferencial de x. Mediante este cambio de variable la puedo escribir de esta manera. Integral desde 0 hasta 1, porque la t también va desde 0 hasta 1, de x, pero x es t elevado a un cuarto, por 1 menos x a la cuarta, que le he llamado t, elevado a menos un medio, y diferencial de x, que es
todo esto. Diferencial de t entre 4 por t elevado a 4/3. Bien, ahora tengo aquí un 4. Este 4 es una constante que está dividiendo dentro de la integral, puede salir fuera. Por tanto, puedo escribir un cuarto integral desde 0 hasta 1. Y ahora tengo otra cosilla más, que es, tengo aquí un t elevado a un cuarto y aquí tengo un t elevado a 4/3. Bien, voy a agrupar las dos t's, es decir, yo puedo escribir eso de esta manera. Y después tengo pues el 1 menos t elevado a menos un medio diferencial de t. Bien, dejo el cuarto. ¿Y qué tengo aquí? Pues tengo una división de potencias de la misma base. Entonces, cuando divido potencias de la misma base, lo que tengo que hacer es restar los exponentes. Un cuarto, en este caso, menos, aquí lo puse mal, en vez de 4/3, obviamente es 3/4, porque es 3 por un cuarto. Y entonces aquí nos queda exactamente igual, es 3/4. Vale, entonces un cuarto menos 3/4 pues sería t elevado a menos 2/4 por 1 menos t elevado a menos un medio diferencial. Bien, pues he expresado toda esa integral, ya la he resumido todo lo que he podido, o simplificado. Bien, entonces ahora tengo que ver si realmente se parece a una función beta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una variable elevado a algo, es decir, una variable elevado a algo, y después tengo 1 menos esa variable elevado a algo, exactamente aquí lo mismo, 1 menos una variable elevado a algo, y diferencial de esa variable eh, con la que construyo la integral. Entonces, ¿esto qué es? Pues sí que es una función beta. Una función beta que va a tener unos parámetros p y q. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular esta p y esta q en este contexto de esta integral en función de t. Bien, ¿esto qué implica? Que en este caso p menos 1 es igual a menos 2/4. Y si despejo de aquí la p, pues me va a dar un medio. Es decir, el menos 1 pasa sumando aquí, menos 2/4 más 1, pues me va a dar un medio simplificando. Y aquí exactamente lo mismo, que tendría que q menos 1 es igual a menos un medio. Pasa el menos 1 sumando para el lado derecho y q me daría un medio. Entonces, en definitiva, ¿qué tengo? Que se trata de una función beta de parámetros un medio, un medio. ¿Lo tengo que dejar así? No. Lo que tengo que hacer es desarrollar la beta mediante la relación que hay entre la función beta y la función gamma. Y una de esas relaciones es la siguiente, que la beta un medio se puede escribir como una gamma de un medio por otra gamma de un medio, donde vamos a poner que este un medio es, en este caso, P, ¿vale? Y este un medio es Q. Y después todo entre la gamma de un medio más un medio, es decir, P más Q. Bien, pero gamma de un medio es raíz de pi. Entonces puedo escribirlo así, raíz de pi por raíz de pi. Y aquí me quedaría gamma de 1. Bien, un 1 es un número natural y una de las propiedades que tiene la gamma es la siguiente, que cuando tengo un número natural, pues la gamma de n la puedo escribir como n-1 factorial. Es decir, que en este caso n-1 factorial sería 0 factorial y el 0 factorial es 1. Por lo tanto, la gamma de 1 me da 1. Entonces, ¿qué tendría aquí? Pues tendría la raíz de pi al cuadrado entre 1. El cuadrado se me va con la raíz, pues me quedaría la raíz. Y ahora, si voy a la solución, escribiría que tengo un cuarto por la pi.
y esto no es más que pi cuartos. Por lo tanto, la solución de esta integral euleriana sería pi cuartos. Pregunta 3. Calcular la ecuación diferencial. Diferencial de y entre diferencial de x es igual a x más y entre x. Bien, esta ecuación diferencial puede ser una ecuación exacta, puede ser convertible en exacta utilizando un factor integrante o puede ser una ecuación homogénea. Sea cual sea, la tenemos que escribir de esta manera, como una función m que depende de x y de y, diferencial de x, más otra función que depende de x e y, que lo voy a llamar n, diferencial de y, igual a 0. Bien, si este x que está dividiendo pasa multiplicando para el otro lado, tendría x diferencial de y. Y si esta diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando para este lado, pues tendría x más y por diferencial de x. Entonces, escribo por orden x más y por diferencial de x, de aquí a aquí, es igual a x diferencial de y. Si ahora la parte derecha la paso a la izquierda, pasaría restando, entonces tendría esta expresión x más y diferencial de x menos x diferencial de y es igual a 0. Por lo tanto, ¿vale? Tengo aquí una función que depende de x e y aquí, aunque no tenga la y, pues también depende de x y de y porque pues tendría aquí un y elevado a 0 en algún sitio, que eso es 1, por lo tanto, depende de x y de y. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues mediante un cambio de variable, bueno, primero lo que voy a ver es si es homogénea, ¿vale? Entonces, si es homogénea o cuando una ecuación diferencial es homogénea, lo va a ser cuando cada una de las funciones es homogénea. Es decir, tanto m como n son homogéneas del mismo grado. Bien, ¿cómo sé cuál es el grado de m? Pues tengo que saber a qué está elevada cada una de las variables que tengo en cada uno de los términos que componen la función. Es decir, x está elevado a 1 y está elevado a 1, por lo tanto es homogénea de grado 1. Bien, la función que tengo aquí, n, pues sería menos x y está elevada a 1, por lo tanto también es homogénea de grado 1. Entonces, dado que tengo m y n homogéneas del mismo grado, pues concluyo que esta ecuación diferencial es homogénea. ¿Cómo la resuelvo? Voy a hacer un cambio de variable que me va a permitir, mediante ecuaciones separables, el resolver, en este caso, la ecuación. Entonces, ¿cómo es el cambio de variable? Aquí lo tenemos resumido en función de cuál de las funciones es más sencilla, si m o n. Entonces, en este caso, pues la más sencilla sería esta, que es n, ¿vale? Que sería menos x y la m pues sería x más y. Bien, entonces, dado que n es más sencilla, lo que haría sería este cambio de variable. Voy a llamarle a y u por x. Y ahora lo que voy a hacer es derivar a ambos lados. Si yo derivo y respecto a y, la derivada de y me daría 1 y pongo diferencial de y, ¿vale? Para especificar que estoy derivando respecto a y. Y aquí tengo dos variables, entonces lo que haría sería derivar como un producto, utilizando la regla del producto. Entonces, derivada de u respecto a u, pues sería 1 por x sin derivar, es decir, x, y como estoy derivando respecto a u, pondría diferencial de u. Más u sin derivar, lo escribo, y ahora la derivada de x, que sería 1, y como estoy derivando respecto a x, pues pongo diferencial de x. Con lo cual, esto, de forma resumida, me quedaría así, que diferencial de y es igual a x diferencial de u más u diferencial de x, que es la expresión que tenemos aquí. Si utilizáramos m como la más sencilla, pues el cambio de variable sería x igual a u por y y pues haríamos lo mismo, derivaríamos aquí a ambos lados y tendríamos pues este resultado. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Tanto con y como diferencial de y, lo que vamos a hacer es sustituirlo en esta expresión de la ecuación. Entonces, tendríamos que x
pues lo dejamos como está, es x. Pero y es u por x. Entonces ponemos u por x. Diferencial de x lo dejamos como está, menos x también. Y ahora tenemos diferencial de y, que es todo esto. Por lo tanto, vamos a ponerlo. X diferencial de u más u diferencial de x igual a 0. Con este cambio de variable, lo que hemos hecho es tener la ecuación diferencial en función de x y de una nueva variable, ¿vale? Que es u. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a deshacer paréntesis, es decir, operaciones. Entonces tendríamos aquí x por diferencial de x más u por x diferencial de x. Y aquí tendríamos menos x al cuadrado diferencial de u y menos ux diferencial de x igualado a. De aquí encontramos que tenemos un ux diferencial de x en negativo, otro en positivo, se nos va. ¿Y ahora qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con esto, que x diferencial de x menos x al cuadrado diferencial de u es igual a 0. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar las dos funciones, es decir, vamos a poner que x diferencial de x, esto pasa para el lado derecho, está restando, pasa sumando, x al cuadrado diferencial de. Vale, entonces voy a convertirla en una ecuación separable, es decir, que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, todo lo que lleve x lo voy a poner en el lado izquierdo, donde está la diferencial de x, y todo lo que lleve u, que en este caso no tengo nada, sería un 1 en todo caso, ¿vale? Pues lo dejo a la derecha. En definitiva, ¿qué tendría? Que x entre x al cuadrado, porque aquí está multiplicando, pasa dividiendo para el lado izquierdo, diferencial de x es igual a diferencial de u. Simplifico esto, me quedaría 1 entre x, diferencial de x es igual a diferencial de u. ¿Cómo resuelvo esta ecuación diferencial? Pues lo que hago es resolverla integrando ambos lados. Bien, entonces, para integrar ambos lados, la integral de 1 partido x, que es lo que busco es aquella función que derivada es 1 partido de x, y eso es el logaritmo de x. Función cuya derivada es 1. Aquí, bueno, simplemente para expresarlo mejor o ver mejor lo que es la integral, ¿vale? Aquí es como si hubiera un 1. ¿Cuál es la función que derivándola me da un 1? Si estoy derivando respecto a u, pues sería u. Bien, en este caso podemos poner la constante de este lado, con lo cual nos quedaría logaritmo de x es igual a u más c. Bien, como lo que hicimos aquí fue un cambio de variable que nos decía que y es igual a u por x, ahora lo que vamos a hacer es sustituir esta u por el resultado de despejarla aquí. Es decir, si y es igual a u por x, pues tendríamos que u es igual a y entre x. Entonces, esta solución de esta ecuación me daría logaritmo de x es igual a y entre x más c. Para despejar ahora la y, si puedo, pues lo que tengo que hacer es quitar el denominador. Si no pudiera despejar la y, pues quedaría la solución de forma implícita. Con lo cual me quedaría aquí x, logaritmo de x es igual a y más c por x. Si despejo la y, pues c por x pasaría en negativo para este lado, entonces tendría x, logaritmo de x, menos c por x es igual a y. Saco factor común aquí la x, pues me quedaría x que multiplica al logaritmo de x menos c igual a y. Si quiero expresarla así, y si no, pues ya la dejo de esta manera. Lo que sí se suele hacer es lo siguiente, que el logaritmo se pone en valor absoluto porque siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Entonces, para prescindir del signo, ¿vale? La solución de 1 partido x pasa por ser el neperiano de un número positivo. ¿Vale? Entonces, podríamos dejar así. Y ya digo que con esta solución, pues sería eso. Sería suficiente. Pregunta 4. Hallar la solución general de la ecuación diferencial. Segunda derivada de y menos 3 por la primera derivada más 2y es igual a 6x al cuadrado.
Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular la solución de la ecuación homogénea asociada a esa ecuación diferencial. Entonces, la ecuación homogénea asociada a esta ecuación diferencial no es más que segunda derivada de y menos 3 por la primera derivada más 2i igual a 0. Bien, para ello, para resolverla, tenemos que eh, escribir la ecuación característica de este lado, el lado izquierdo, igualado a 0, que sería simplemente sustituir la i cuadrado por lambda al cuadrado, porque tengo segunda derivada, aquí la i prima por lambda elevado a 1, porque es la primera derivada, y aquí simplemente lo que pondríamos sería un lambda elevado a 0 porque no hay derivada, y el lambda elevado a 0 es 1. ¿Vale? Es decir, que me quedaría un 2. Entonces, la escribo lambda al cuadrado menos 3 lambda más 2 igual a 0. La resuelvo como todas las ecuaciones de segundo grado, sería lambda igual menos b más menos, es decir, 3 más menos la raíz de b al cuadrado, que es 9, menos 4 por ac, que me da 8, entre 2a, que sería 2. Bien, de aquí tenemos dos posibles soluciones. Que lambda 1 o lambda 2 sea lambda 1, 3 más la raíz de 1 que me da 1. Entonces 3 más 1, 4, entre 2, 2 o 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Bien, pues estos son los dos valores que toma lambda y son raíces de esta ecuación que son reales, son números reales y son simples. ¿Por qué son simples? Porque su multiplicidad es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se repiten una vez. Es decir, no tengo, por ejemplo, un 1 y un 1. Entonces las raíces serían reales, pero serían múltiples con multiplicidad 2 porque tengo la raíz dos veces. Bien, entonces tenemos por lo tanto estas raíces reales simples, 2 y 1, y ahora la solución de la ecuación homogénea asociada le vamos a llamar I sub h, sería una constante que le llamo C sub 1 por la exponencial elevado a esa raíz, la primera que tengo aquí, 2 por x, y después tendría más otra constante por la exponencial y por 1 por x. ¿Vale? Es decir, que me queda c sub 1 por e elevado a 2x más c sub 2 por e elevado a x. Esta sería la solución de la ecuación homogénea asociada. Ahora lo que vamos a buscar va a ser la solución particular para la parte no homogénea. Y para eso lo que vamos a utilizar es el método de los coeficientes indeterminados. Entonces, dependiendo de cuál es la forma que tenemos en la parte derecha, pues tenemos una solución particular u otra. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un polinomio de grado 2 que está incompleto porque no tenemos el término de la x ni el término constante. Entonces, la forma de la solución particular pues va a ser un polinomio de grado n, en este caso de grado n es de grado 2 y dependiendo de las raíces que hayamos obtenido en la ecuación característica, pues vamos a escribir lo siguiente. Raíces del polinomio característico, que es esto, y la ecuación característica sería este polinomio igualado a 0. Bien, entonces tenemos dos posibilidades. Si lambda, es decir, cualquiera de las raíces que tenemos aquí, es igual a 0, o si lambda igual a 0, no la tenemos entre las raíces, ¿vale? Es decir, si lambda igual a 0 no es raíz de la ecuación característica, o si lambda igual a 0, pues sí que es raíz de la ecuación característica. En este caso, lambda igual a 0 no lo tenemos como una raíz real. Tenemos 2 y 1. Por lo tanto, estaríamos
bajo este caso, ¿vale? Que lambda igual a 0 no es raíz. Entonces, cuando lambda igual a 0 no es raíz, pues la solución particular de la parte no homogénea, pues sería un polinomio de grado n, ¿vale? Y en función de x. Bien, si lambda igual a 0 fuera raíz, imaginemos que aquí nos da en vez de 2 un 0, pues entonces la solución particular vendría dada por esta expresión. Sería x elevado a s por un polinomio de grado 2 que depende de x. ¿Y qué es esta s? La multiplicidad de, en este caso, de la ecuación característica. Bueno, de la ecuación característica no, de las raíces de la ecuación característica. ¿Vale? Que en este caso la multiplicidad sería 1, pues porque solo se repite cada una de ellas una vez. Bien, pues entonces con esto tenemos ya que vamos a optar por esta solución particular. ¿Cómo la escribimos? De la siguiente manera. La solución particular la vamos a escribir así como I sub p. Y entonces lo que vamos a escribir es un polinomio de grado n que depende de x. Entonces, en este caso, como 6x al cuadrado es de grado 2, ¿vale? Porque la x está elevado al cuadrado, pues el polinomio de grado 2 sería un coeficiente por x al cuadrado más otro coeficiente por x y más otro coeficiente que no lleva x, que es la constante. Entonces, esta sería, por lo tanto, la solución particular de la parte no homogénea. Ahora nuestro trabajo va a ser calcular esta A, esta B y esta C. ¿Cómo? Mediante el método de los coeficientes indeterminados, que va a consistir en lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es, voy a calcular, dado que aquí en lo que es la ecuación diferencial tengo derivada segunda y la derivada primera, pues voy a calcular aquí primero la derivada primera. Voy a llamar aquí y prima sub p. ¿Vale? Sería derivar esto. ¿Cómo derivo esto? Sería 2a por x y más la derivada de b por x, que me quedaría b. Y voy a hacer otra derivada. Voy a derivar la derivada, es decir, voy a calcular la segunda derivada, dado que en la ecuación pues también tengo segunda derivada. Entonces haría la derivada de la derivada. La derivada de esto es 2a y la derivada de b pues me daría 0. Y una vez que tengo las dos derivadas y la forma de solución particular, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir esta ecuación de esta manera. Voy a poner que es, en vez de segunda derivada, voy a escribir la segunda derivada, pero sub p, menos 3. En vez de escribir la primera derivada, voy a escribir y prima sub p. Y aquí, en vez de poner y, voy a poner y sub p. Es decir, todo en función de la solución particular y sus derivadas. Y esto lo voy a igualar a 6x al cuadrado. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Sustituir cada una de estas i's por lo que yo he calculado aquí. Es decir, la segunda derivada de i sub p me ha dado 2a. Entonces pongo 2a menos 3. Y prima sub p es 2ax más b. Y más 2 y sub p, que es todo esto multiplicado entonces por ax al cuadrado más bx más c. Y esto lo igualo a 6x al cuadrado. Bien, tengo esta ecuación ya en función de a, de b y de c, que es mi objetivo para poder obtener la solución particular. Entonces voy a quitar paréntesis, entonces me quedaría 2a menos 3 por 2, 6ax. 3 por b menos 3b más 2ax al cuadrado, 2 por bx más 2bx más 2c. Todo esto igualado a 6x al cuadrado.
Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a buscar los coeficientes de la x al cuadrado, de lo que lleva x y de lo que no lleva nada. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues empezamos por orden. ¿Qué tengo aquí que lleve x al cuadrado? Tengo un 6. ¿Qué tengo aquí que lleve x al cuadrado? Pues solo tengo 2a. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igualar los coeficientes. 2a igual a 6. Bien, ahora, ¿qué tengo que lleve x? Pues de este lado no tengo nada, es decir, será un 0. Y aquí tengo menos 6a y más 2b. Por lo tanto, puedo hacer que menos 6a más 2b es igual a 0. Y por último, lo que no lleva x en un polinomio de segundo grado, pues sería, en este caso, tengo un 2a, un menos 3b y un más 2c. Y aquí no tengo nada, por lo tanto, lo voy a igualar a 0. Entonces me quedaría 2a menos 3b más 2c igualado a 0. Y así me encuentro con un sistema donde tengo tres ecuaciones y tengo tres variables a calcular, a, b y c. De la primera ya obtengo el valor de a. A sería igual a 3. Bien, como es a igual a 3, la sustituyo en la siguiente, me quedaría menos 6 por 3 más 2b igual a 0. Es decir, menos 18 iguala, paso el 2b a la derecha para despejar la b. Entonces b me quedaría igual a 9. Y si tengo a y b, pues ya puedo despejar la c aquí. Entonces tendría aquí 2 por 3 menos 3 por 9 más 2c igual a 0. 2 por 3, 6, 3 por 9, 27 y el menos 2c en la derecha porque lo paso restando. Entonces aquí me queda un menos 21 igual a menos 2c, por lo tanto quedaría que c es igual a 21 medios. Bien, y una vez que tengo a, b y c, pues voy a venir aquí a la solución particular y lo que voy a hacer es simplemente sustituir, ¿vale?, por a, b y c. Entonces, la solución particular me quedaría a, que es 3 por x al cuadrado, más b, que es 9 por x, y más c, que es 21 medios. Y la solución que tengo en este caso sería, estaría formada por la solución de la parte homogénea y la solución particular de la parte no homogénea. ¿Vale? Entonces, la solución de la parte homogénea me había dado esto de aquí, que era, vamos a ponerlo aquí para englobarlo, sería c sub 1 por e elevado a 2x más c sub 2 por e elevado a x. Y ahora a esto pues, le voy a incluir la parte o la solución de la parte no homogénea. Entonces le voy a añadir todo esto, más 3x al cuadrado, más 9x y más 21. Entonces, esta sería la solución de esta ecuación diferencial. Pregunta 5. Resolver la ecuación en diferencias. Y sub x más 2 menos 3y sub x más 1 más 2 y sub x igual a 6. Bien, lo primero que voy a hacer es calcular la solución de la ecuación homogénea asociada a esa ecuación. Es decir, voy a resolver y sub x más 2 menos 3 por y x más 1 más 2 y sub x igual a 0. ¿Cómo hago? Escribo la ecuación característica. En este caso no tengo derivadas, es una ecuación en diferencias, tengo lo que se llaman retardos. ¿Vale? Bien, entonces en este caso pues tendría y no, tendría lambda. Como tengo aquí un 2, pues va a ser un lambda al cuadrado. Menos 3 por lambda, como aquí tengo un 1, será lambda elevado a 1, que ya no lo pongo. Y aquí, pues como no tengo aquí a lo que me acompaña es un 0, pues tendría lambda elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, esto me queda como 2. ¿Vale? Entonces,
Esta es la ecuación característica igualada a cero. Bien, entonces ahora lo que hago es resolverla. Es igual que en el caso anterior, pero bueno, la ponemos, sería menos b, que sería 3 más menos b al cuadrado, que es 9, menos 4 por c, que sería 8. Entre 2a es 1. Y aquí tengo dos soluciones, lambda 1, lambda 2, igual a 3 más menos 1 entre, aquí es un 2, que nos daría en este caso una solución con 3 más 1 entre 2, sería 2, y 3 menos 1 entre 2, que nos daría 1. Entonces, estamos ahora otra vez ante dos raíces que son reales y que son simples porque solo las tenemos una vez. La multiplicidad, ¿vale? Que en este caso le llama R, pues va a ser 1. Va a ser 1 porque solo se repiten una. Bien, entonces, solución de la ecuación homogénea, vamos a llamar así, es I sub xh o elevado a h igual a una constante por la raíz. Cualquiera de ellas, el orden me da igual. 2 elevado a x más otra constante que le voy a llamar c sub 2 por, en este caso, 1 elevado a x. Esto viene siendo como 1 elevado a algo siempre es 1, pues me quedaría c sub 1 por 2 elevado a x más c sub 2. Esta sería entonces la solución de la ecuación homogénea asociada. Bien, ahora lo que voy a hacer es buscar la solución particular para la parte no homogénea. Y para eso, pues tenemos que ir a un cuadro que hay en el manual que nos dice en qué forma va a tener esa solución particular. Entonces, estamos ante el primer caso, el caso 1, en el que nos dicen que si b de x es igual a un polinomio de grado m, ¿vale? Pues vamos a tener dos situaciones. ¿Qué es bx? Es lo que tenemos en la parte derecha. En este caso tenemos una constante. Entonces, si bx es un polinomio, ¿vale? Pues tenemos dos posibilidades. O bien, si uno no es raíz de la ecuación característica, entonces la solución particular adquiere una forma, o bien si uno sí que es raíz de la ecuación característica. Si uno no es raíz de la ecuación característica, la solución particular va a tener esta forma. Sería a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más puntos suspensivos a sub m por x elevado a m. Siendo a 0, a 1, a sub 0, a sub 1, a sub 2 los coeficientes que tendríamos que determinar dependiendo de cuál es el grado del polinomio. Ahora lo explico mejor. En el caso de que uno sí que es raíz, la solución particular tendría esta forma. X elevado a r por toda esta expresión. ¿Vale? Entonces, la diferencia que hay entre una solución y la otra, pues es simplemente este x elevado a r, que hay que incluirlo en esta situación que tenemos dentro del caso 1. Y esto multiplica. Bien, entonces, 6 podríamos considerarlo como un polinomio, ¿vale? Sería un polinomio donde el grado que tengo en la x es 0, ¿vale? Es decir, x está elevado a 0, es decir, x elevado a 0 es 1, por lo tanto 6 por 1 es 6, tengo aquí un 6, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tendría que m es igual a 0. ¿Y cuál sería en el primer caso, si uno no fuera raíz, la forma particular de la solución? Pues sería simplemente a sub 0. ¿Vale? Si tuviera un polinomio de grado 1, es decir, si tuviera, por ejemplo, aquí pues 6x más 3, ¿vale? Donde x ya está elevado a 1, por lo tanto, esto es un polinomio de grado 1,
La solución particular pues sería a sub 0 más a sub 1x. ¿Vale? Si 1 no es raíz, ¿vale? Que no es el caso. Si tuviera un polinomio de grado 2, pues podría ser 6x al cuadrado más 3x menos 1, por ejemplo. Bien, entonces si tengo un polinomio de grado 2, pues tendría que esta m es 2. Entonces la solución particular llegaría hasta aquí, es decir, sería a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado. ¿Que tengo un polinomio de grado 3? Pues 6x al cubo, por ejemplo, más 5x al cuadrado más 3x menos 1. Por ejemplo. Bien, pues tendría que la solución particular tendría esta forma: a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado y más a sub 3 por x al cubo. Y así pues podría plantear situaciones diferentes según los grados de los polinomios, ¿vale? Pero en este caso pues tenemos el más sencillo. Bien, entonces esto pasaría si 1 no es raíz, pero no es nuestro caso, porque ¿qué tenemos aquí? Que 1 sí que es raíz de la ecuación característica. Por lo tanto, la solución particular va a ser, como he comentado en la primera situación, pero le vamos a añadir x elevado a r, siendo r la multiplicidad que tenemos en la raíz, que en este caso es 1, ¿vale? Se repite una vez. Bien, pues entonces la solución particular pasaría por ser x elevado a 1 por a sub 0, ¿vale? Porque aquí tengo un polinomio de grado 0 que viene a ser una constante, ¿vale? Entonces, por lo tanto, solución particular, estamos ante este caso y sería, ¿vale? Y x sub x p igual a x elevado a 1, que ya no lo pongo, y por eso, porque se repite una vez, y por a sub 0. Esta sería mi solución particular. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Un poco parecido a lo que hicimos con la ecuación diferencial. Vamos a utilizar el método de los coeficientes indeterminados para poder determinar cuál es ese a sub 0. Bien, entonces vamos a escribir esto aquí y tenemos que nuestra ecuación diferencial es de esta manera. Vamos a escribirla también aquí para verla mejor. Vamos a hacer lo siguiente, dado que yo tengo un x más 2, un x más 1 y un x, voy a escribir lo siguiente. Si yo escribo y sub x más 1, lo único que tendría que hacer sería en esta expresión sustituir en vez de x, pues poner x más 1. Porque si y sub x es x por a sub 0, y sub x más 1, pues va a ser x más 1 por a sub 0. Y de la misma manera, y sub x más 2, pues va a ser x más 2 por a sub 0. Y ahora lo que voy a hacer es escribir lo siguiente. En vez de poner y x más 2, voy a poner y sub p, no, y p o elevado a p, x más 2 menos 3 y x más 1, p de solución particular, más 2 y xp igual a 6. Es decir, he sustituido y sub x más 2, y sub x más 1 y sub x por estas expresiones. Bien, y ahora lo que voy a hacer es poner exactamente lo que es cada una de ellas. Es decir, y sub x más 2, ¿qué sería? Pues sería x más 2 por a sub c. Menos 3 y x más 1 es x más 1 por a sub 0. Sí. Más 2 por y sub x, que sería x por a sub 0, igualado a 6. Bien, lo que hago ahora es limpiar un poco esta ecuación, es decir, deshacer los paréntesis, hacer las operaciones. Entonces me encontraría aquí con a sub 0 por x, siempre las constantes las ponemos delante de la variable,
Aquí me quedaría más 2a sub 0. Aquí tendría menos 3a sub 0 por x, menos 3a sub 0 y aquí más 2a sub 0 x igual a 6. Y ahora lo que hacemos es igualar los coeficientes, ¿vale?, de ambos lados. Entonces, voy a fijarme primero en lo que lleva x. ¿Tengo del lado derecho algo que lleve x? No, tendría 0. Entonces, aquí que lleve x, tengo el a0, es decir, el coeficiente de la x es a0, que es menos 3a sub 0, y aquí tendría el más 2a sub 0. Todo lo que lleva x es lo que hemos puesto en amarillo. Entonces, ¿qué tendría? A sub 0 menos 3a sub 0 más 2a sub 0 me daría igual a 6. ¿Qué es lo que no lleva x? Pues lo que no lleva x es el 2a sub 0 menos 3a sub 0, que lo voy a igualar a 6. Entonces me quedaría pues 2a sub 0 menos 3a sub 0 es igual a 6. Aquí me he equivocado, aquí es 0, ¿vale? Porque aquí no hay ninguna x. No hay x ni coeficiente que lleve x. Y en todo caso, pues sería así, 0 por x. Bien, entonces tengo dos ecuaciones, pero tengo solo un coeficiente que tengo que determinar o calcular, que sería el a sub 0. Y además ya vemos aquí que si hacemos operaciones, que tengo a sub 0 menos 3a sub 0, me da menos 2a sub 0 más 2a sub 0 me da 0. 0 igual a 0, esta ecuación no me vale para determinar el valor de a sub 0. Lo calculo aquí. 2a sub 0 menos 3a sub 0 es menos a sub 0, que me da igual a 6. Es decir, que a sub 0 va a ser igual a 6. Bien, si ya tengo el valor de a sub 0, también tengo la solución particular de esta ecuación en diferencias. Por lo tanto, me va a quedar que y sub xp va a ser igual a 6, aquí sería un menos 6, pasa al otro lado, entonces tendría menos 6 por x. Bien, entonces ahora la solución particular la uno a la solución de la parte no homogénea. Entonces, de la parte homogénea, la solución de la ecuación homogénea asociada, que me había dado esto, c sub 1 por 2x, 2 elevado a x, más c sub 2. Y entonces tendría pues la solución de esta ecuación, ¿vale? Entonces pongo solución parte homogénea y solución particular. Es decir, c sub 1 por 2 elevado a x más c sub 2 y menos 6x. Esta sería entonces la solución que buscamos. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que toda la información compartida haya sido de ayuda. Si te gustó el contenido, no, no te olvides de dejar un like y suscribirte al canal. Bien, y tus comentarios pues, siempre son bienvenidos, así que no dudes en compartir tus opiniones, tus preguntas en los comentarios. Te recuerdo además que en KK Studio ofrecemos clases online en directo pues para aprender de manera personalizada y en tiempo real. Para ello pues puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico contacto@kkstudio.es o bien por WhatsApp. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.